Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a esta clase de física. Vamos a ver a continuación un ejercicio sobre movimiento parabólico, que como su nombre lo indica, la trayectoria del cuerpo por este lanzamiento adquiere una forma de parábola. Sí, es similar al movimiento anteriormente visto, que es el tiro horizontal. La diferencia radica en que ahora el tiro del objeto va a ser desde el origen de coordenadas. Aquí hemos trazado el origen de coordenadas con los ejes X horizontal y Y vertical, lo que quiere decir que este movimiento también va a tener dos direcciones, hacia arriba y horizontal. ¿De acuerdo? Entonces el movimiento trata de lo siguiente: si nos ubicamos en el eje de coordenadas, vamos a impulsar un objeto o un proyectil con un ángulo determinado para que adquiera esta trayectoria. Ustedes habrán visto el ejemplo de este movimiento justamente en los movimientos de proyectiles. En las películas pueden ver, sí, que si se lanza un proyectil adquiere esta trayectoria, llega a una altura máxima, luego baja por acción de la gravedad hasta alcanzar su objetivo. O también en los lanzamientos de tiro libre en el fútbol. Supongamos que aquí está una barrera y se quiere colocar la pelota en el arco, entonces necesitamos darle un impulso, ¿sí? Una velocidad inicial con un ángulo determinado para que pase la barrera y nuevamente la pelota baje por acción de la gravedad. Entonces, obligadamente tenemos que, a más de una velocidad inicial, darle un ángulo determinado. El ángulo va a estar obviamente entre 0 y 90 grados. No tendría sentido darle un valor de 90 grados porque el movimiento en ese caso sería hacia arriba, un tiro vertical hacia arriba y bajaría por acción de la gravedad y quedaría en el mismo sitio. El objetivo de este movimiento es darle un alcance horizontal, sí, que le vamos a llamar con la letra A. Entonces, aquí tenemos este alcance horizontal que va a ser el alcance horizontal máximo. Ahora, esta velocidad va a tener, como le dimos con un ángulo determinado, va a tener obligadamente dos componentes, una horizontal y otra vertical, en cada instante del movimiento. ¿Sí? Entonces, inicialmente, si tenemos esta velocidad, ¿sí? Aquí, a partir del eje, tenemos esta velocidad horizontal y también tenemos la velocidad vertical, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la velocidad, la componente de la velocidad vertical en Y. Y a cada instante vamos a tener esas dos componentes, ¿de acuerdo? En cada instante de la trayectoria. Por ejemplo, digamos que el proyectil está acá arriba. Sí, la velocidad en Y por acción de la gravedad, tal que si se tratara solamente de un movimiento vertical, va a ir disminuyendo. Entonces, conforme sube, va a tener un valor cada vez más pequeño, hasta aquí, que va a ser el punto máximo de la trayectoria, el punto más alto. Aquí, la velocidad en Y va a valer 0, tal cual si fuera un movimiento un movimiento vertical hacia arriba. Sí, porque si lanzamos un objeto hacia arriba, dependiendo de la velocidad inicial que hayamos lanzado, llega a un punto máximo y vuelve a bajar. Entonces aquí la velocidad en Y va a ser igual a 0 y otra vez comienza a bajar. La velocidad por acción de la gravedad, que recuerden es una aceleración, la velocidad en Y va a ser cada vez más grande hasta llegar aquí al suelo con su valor máximo. ¿Sí? Esta es una velocidad en Y máxima que justamente va a coincidir con el mismo valor de la velocidad en Y con la que se le lanzó.
En cambio, la velocidad en X siempre, como es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre va a ser constante. La velocidad en X no va a variar. Aquí voy a tener la velocidad en X, la misma con la que se le lanzó en cada instante. Aquí o acá va a tener la misma velocidad en X. Esa no va a variar. Y finalmente aquí también tengo la misma velocidad en X. ¿Estamos? Vamos a hacer este problema que dice se lanza un cuerpo con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Entonces justamente esos 60 metros para segundo es la velocidad inicial. En general, no en X, no en Y, sino una velocidad inicial que vale en este caso 60 metros sobre segundo. ¿Sí? Y tengo un ángulo, vamos a llamar el ángulo teta. Tiene un valor de 32 grados. Al darme este valor, tengo que descomponer esta velocidad para sacar sus valores, sus componentes en X horizontal y Y vertical. Entonces, como el problema de tiro horizontal, este va a tener dos sentidos o dos movimientos. Un movimiento rectilíneo uniforme en X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el sentido de las Y. ¿Sí? Ahora vamos a descomponer, como les indiqué, esta velocidad conforme a este ángulo. Entonces, aquí tenemos nuestra primera fórmula. El componente de la velocidad horizontal en X va a ser igual a la velocidad que nos dieron, esta velocidad, por el coseno del ángulo que forma la velocidad con el eje horizontal. Y en cambio, el componente de la velocidad en Y, vamos a llamar velocidad en Y inicial, porque esa sí va a variar, va a ser igual a la velocidad con la que se lanzó por el seno del ángulo. Entonces vamos a reemplazar para sacar las componentes. La velocidad en X, que no va a cambiar, por eso no le pongo inicial, es velocidad cual 60 por el coseno de 32 grados. Hacemos este cálculo y resulta que la velocidad en X me va a dar 50,9 metros sobre segundo. Y la velocidad inicial en Y, con la que se lanza el proyectil, es 60 por el seno de 32 grados. Entonces la velocidad inicial vertical va a ser igual a 31,8 metros sobre segundo. Ese es el primer paso, descomponer la velocidad en X y Y. Esta velocidad, repito, no va a cambiar. En todo el sentido, esta es la velocidad en X, va a tener este valor. La de Y comienza con 31,8 y conforme sube, va disminuyendo hasta aquí, que va a tener su valor de 0 y otra vez cuando baja va a incrementarse hasta llegar a su valor máximo, que va a ser el mismo con el que se lanzó, o sea de 31,8. ¿Sí? Ahora sí vamos a contestar la primera pregunta que me dice la posición del proyectil a los 4 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que a los 4 segundos, porque no sé si está bajando, está subiendo, está aquí el proyectil. La posición que le vamos a llamar R va a ser cuánto se ha desplazado el proyectil desde el origen hasta este punto en el sentido horizontal. Sí, o sea, va a tener una coordenada en X, una posición en X horizontal y una posición en Y vertical, o sea, qué altura hay desde este punto hasta donde se encuentra el proyectil a los 4 segundos o a los 3 segundos, a un determinado tiempo. Esto voy a encontrar. Entonces el literal A me pide R cuando el tiempo transcurrido son de 4 segundos. ¿Sí? Vamos a calcular en X la posición en X a los 4 segundos, o sea, esta distancia.
Como es en X, vamos al movimiento rectilíneo uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, para el rectilíneo uniforme, X, sí, un desplazamiento horizontal X va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en X por el tiempo. En este caso, como tenemos 4 segundos, entonces el desplazamiento en X, vamos a llamarle Rx, va a ser igual a la velocidad que ya tenemos, 50,9 por el tiempo de 4 segundos, porque me dice a los 4 segundos en dónde está. ¿Sí? Entonces, la posición en X a los 4 segundos va a ser 203, le redondeamos con un decimal, 203,5 metros. Sí, o sea que a los 4 segundos el proyectil está a 203,5 metros de su origen en el sentido horizontal. Ahora vamos a ver a qué altura, o sea, vamos a encontrar RY. Sí, o sea, es una altura. Estamos. Ahora, entonces, esa RY, que es una altura, usamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que me dice que la h o y es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos. ¿Por qué le pongo menos? Porque se supone que está subiendo y la gravedad va a ser negativa. Un medio de g por t al cuadrado. Entonces vamos a encontrar ry, o sea, la altura a la que se encuentra el proyectil cuando han pasado 4 segundos. Entonces, velocidad inicial en y, ¿cuál? Esta. 31,8 por el tiempo de 4, porque me dicen a los 4 segundos, menos un medio de 9,8 por esos 4 segundos al cuadrado, y así encontramos RY, que es la altura, repito, del proyectil a los 4 segundos. Hacemos los cálculos redondeando, me da 48,8 metros. O sea que a los 4 segundos, digamos aquí, el proyectil está a 203,5 metros del origen y a una altura de 48,8 metros. Esa es la posición que le vamos a juntar aquí. La posición va a ser igual a ¿qué? A la de X, 203,5. Como es horizontal y es un vector, le ponemos Y más 48,8 metros en J. Esa es la posición a los 4 segundos. Ahora, con lo que hemos cumplido el literal A, ahora vamos a ver el literal B. Para el literal B, en cambio, me pide la velocidad a los 2 segundos. Entonces, B a los 2 segundos. O sea que el tiempo vale 2 segundos. ¿Sí? A los 2 segundos de haberse lanzado. Hacemos lo mismo. Esta velocidad a los 2 segundos, digamos que está por aquí el proyectil. Tiene dos componentes, una horizontal y otra vertical. Entonces, la velocidad en cada instante va a ser igual a una velocidad en X y, tal como el desplazamiento, más una velocidad en Y, J, expresada en metros sobre segundo. Entonces vamos a encontrar la velocidad en X a los 2 segundos y la velocidad en Y a los 2 segundos. Recuerden, la velocidad en X dijimos que no varía, entonces la velocidad en X es esta a cada instante. Luego la velocidad va a ser igual a 50,9 y la de Y, que esa sí varía y tengo que encontrar. Entonces para Y es, como les digo, un movimiento uniformemente variado. Vamos a encontrar la velocidad en Y a los 2 segundos. Sí, entonces tengo que la velocidad en Y a los 2 segundos va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos G por T. Reemplacemos la velocidad en Y, velocidad inicial en Y, 31,8 menos 9,8 por 2 segundos. Entonces a los 2 segundos el proyectil va a tener una velocidad de
12,2 metros sobre segundo. Ahora la velocidad va a ser la de x, que ya sabíamos que era 50,9 más 12,2 metros sobre segundo. Sí, está en J. ¿De acuerdo? El signo de esta velocidad me indica que el proyectil todavía está subiendo. Si aquí me habría salido negativo, quiere decir que el proyectil está bajando. Sí, digamos que está por aquí el proyectil. Aquí en este punto tiene una velocidad horizontal de 50,9 y una vertical de 12,2, que puede también, por ejemplo, aquí tener una velocidad de 50,9 en X y una negativa de 12,2 en Y. O sea, si es que me habría salido negativa, quiere decir que ya está bajando. ¿De acuerdo? Con eso tenemos el literal B. ¿De acuerdo? Ahora vamos a literal C, pero antes permítanme borrar lo que tenemos. Ahora esperémonos un rato ahí. Vamos a borrar los literales A y B. ¿Ya? Le dejamos las velocidades porque esa necesitamos. Vamos al literal C. Me pide el instante en el que el cuerpo alcanza el punto más alto, o sea, aquí. En otras palabras, me pregunta cuánto demora en ir desde el origen hasta este punto, hasta alcanzar su altura máxima. Sí, vamos a encontrar ese punto, a ver, este es el literal C, ¿sí? Usando, como necesito esta H, una ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿de acuerdo? Entonces podemos usar esta. Sabemos que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos G por T. Les pregunto, aquí en este punto, ¿qué velocidad tiene el proyectil? ¿Qué velocidad vertical? 0. Entonces en esta ecuación, esta velocidad vale 0 y me queda una velocidad inicial en Y menos G por T. Aquí, ¿qué desconozco? Desconozco justamente este tiempo, porque si tengo la velocidad inicial en Y y tengo la gravedad, entonces vamos a despejar en esta ecuación el tiempo. El tiempo va a ser igual a la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Reemplacemos cuánto es la velocidad inicial en Y, 31,8 y la gravedad es 9,8. Me queda que ese tiempo es de 3,2 segundos. El tiempo en ir desde el origen hasta su altura máxima. Ese tiempo se llama tiempo de subida. Sí. Ahora, en este tipo de movimiento se supone que va a demorar igual en subir, en llegar a su altura máxima y en bajar. Entonces, ese se llama tiempo de vuelo, va a ser igual al tiempo de subida por 2, o sea, 2 veces el tiempo de subida. Entonces el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 por 3,2. ¿Sí? Y así encontramos el tiempo de vuelo que viene a ser 6,4 segundos. Ese es el tiempo de permanencia en el aire. ¿Sí? Entonces aquí lo que me pide el instante que el cuerpo alcance el punto más alto a los 3,2 segundos. Y de una vez contestamos el literal F también, que dice el tiempo en el cuerpo se mantiene en el aire, que es 2 veces el tiempo de subida. Entonces con esto contestamos el literal F y este contestamos el literal C, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a encontrar el literal D, que me dice la altura máxima. Sí, o sea, H. Lo mismo, vamos a usar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque es un movimiento vertical para hallar esa H.
vamos a usar esta ecuación. La velocidad en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 gravedades por altura. Repito, en este punto me estoy refiriendo la velocidad en y es 0. Entonces 0 me va a quedar a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2gh. Vamos a reemplazar h, que esta h para mi caso va a ser h mayúscula. Le diferenciamos para indicar que es la altura máxima, ¿sí? Entonces despejamos esa h, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2 gravedades. Entonces h, que va a ser la h máxima, va a ser igual a la velocidad inicial en y, 31,8, pero al cuadrado sobre 2 multiplicado a 10 por 9,8, que es la gravedad. Entonces tengo que la altura máxima haciendo esa operación resulta un 51,6 metros. Está resuelto el literal D. Vamos al E, el alcance. El alcance es el máximo valor de la distancia en el sentido horizontal. Entonces para eso vamos a usar solamente el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que todo lo que es horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces el alcance máximo, que es una distancia x, es igual a la velocidad en x por el tiempo. ¿Pero cuál tiempo? ¿Qué tiempo demora en venir desde el origen hasta este punto? El tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces el alcance va a ser igual a velocidad en x, que si tengo es la que no varió, 50,9 por el tiempo de vuelo, ¿sí? El tiempo de vuelo, que es 6,4. Luego el alcance máximo es igual a 330,2 metros, ¿sí? Ahora, el tiempo que se permanece en el aire, ya hallamos que es el tiempo de vuelo. Y vamos finalmente con el literal G, que me pide la velocidad acá. Recuerden, aquí la velocidad tiene el componente en X, que no varió, y el de Y, que fue el mismo con el que se lanzó, pero hacia abajo, o sea que va a cambiar solamente de signo esta velocidad. Entonces la velocidad con la que llega al piso va a ser igual a ¿qué? A la velocidad en X, que no cambia, más la velocidad en Y, ¿sí? Entonces la velocidad finalmente es 50,9 y con la velocidad en Y, esta velocidad en Y, pero negativa, 31,8 J metros sobre segundo. Y respondidos todos los literales. ¿De acuerdo? Entonces lo importante, repito, es descomponer las velocidades en X y Y, de acuerdo al valor inicial que me dé y el ángulo con el que se lanza el proyectil. Y aplicar todo lo que sea horizontal, movimiento rectilíneo uniforme, y todo lo que sea vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variable. Importante, importantísimo, que la velocidad en Y, en el punto más alto, es 0. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.